Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres. Estas son las instancias que participan en este protocolo. Este protocolo surge de la necesidad de contrarrestar los obstáculos que las mujeres enfrentan en el ejercicio de sus derechos políticos electorales y responde al contexto de violencia ocurrido durante el periodo electoral de 2015. Intenta construir y fomentar la igualdad, la no discriminación y la no violencia en los espacios políticos electorales. ¿Qué busca este protocolo? Busca identificar la violencia política contra las mujeres, informar quiénes y cómo se pueden presentar los trámites de denuncia, quejas, querellas y demandas. Busca también evitar daños mayores a las mujeres víctimas de violencia, a sus familias y personas cercanas. El protocolo sirve de guía para atender la violencia política en el nivel federal, estatal y municipal. Genera una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a casos de violencia política contra las mujeres, a fin de evitar que los derechos políticos electorales se vean afectados por la violencia. ¿Por qué es necesario un protocolo para atender la violencia política contra las mujeres? Las reformas electorales, la interpretación judicial, así como el trabajo de organizaciones de la sociedad civil, académicas y activistas, han contribuido al reconocimiento y ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Sin embargo, persisten cuestiones como la violencia política que obstaculizan el ejercicio de estos derechos y que reflejan la discriminación y el uso de estereotipos. ¿Cómo impacta la violencia política a las mujeres? La violencia política afecta el derecho humano de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en los procesos electorales. Impacta a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o bien en el propio ejercicio de un cargo público. Asimismo, impacta y repercute en la actuación de aquellas mujeres que deciden integrar los consejos distritales o locales de los organismos electorales, igual que aquellas que fungen como funcionarias o representantes de los partidos políticos en las mesas directivas de casilla. ¿Qué es la violencia política contra las mujeres? Son las acciones y omisiones basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. La violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo los agentes del Estado, los colegas del trabajo, los partidos políticos o sus representantes, los medios de comunicación y en general cualquier persona o grupos de personas. Este tipo de violencia puede ocurrir en cualquier ámbito, tanto público como privado. ¿Cómo puedes detectar si una mujer está siendo víctima de violencia política por razones de género? Para identificar este tipo de violencia, es necesario preguntarse si el acto u omisión se dirige a una mujer por el hecho de ser mujer, si les afecta desproporcionadamente, si tiene un impacto diferenciado para las mujeres respecto a los hombres. También si obstaculiza o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos electorales. Ocurre en el marco del ejercicio de sus derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público. De acuerdo a la Fiscalía Especializada para la Atención de Derechos Electorales, durante los procesos electorales de 2014 a 2015 en México, en las entidades de Baja California, Chiapas, Estado de México, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Sonora y Tabasco, se presentaron varios casos de violencia política de género. Para identificar la violencia política contra las mujeres, es necesario saber y conocer
¿Cuáles son los derechos de las víctimas? 1. Ser tratada sin discriminación, con respeto a su integridad y al ejercicio de sus derechos. 2. Ser atendida y protegida de manera oportuna, efectiva y gratuita por personal especializado. 3. Que le otorguen las medidas de protección necesarias para evitar que el daño sea irreparable. Recibir información y asesoramiento en forma gratuita sobre los derechos que tienen y las vías jurídicas de las que pueden hacer uso a fin de preservar su decisión libre e informada sobre cómo proceder. También tienen derecho a la atención médica y psicológica gratuita, integral y expedita, a la confidencialidad y a la intimidad, a una defensa adecuada, y si se trata de personas indígenas, de contar con intérpretes, defensores y defensoras que conozcan su lengua, su cultura y que cuenten con una capacitación adecuada. Tienen derecho también a la reparación integral del daño sufrido. Guía de impugnación que pueden presentar las mujeres que sufren violencia política ante el Tribunal Electoral. Primero es identificar el hecho de que sufran violencia política las mujeres y que les afecta de forma diferenciada a hombres que a mujeres. Es decir, que se dirigen a una mujer por ser mujer. Es una discriminación que se dirige a una mujer por ser mujer y que dicha discriminación o violación o falta de respeto o de reconocimiento a un derecho se da también porque tiene un impacto diferenciado en las mujeres o les afecta desproporcionadamente en comparación con los hombres. El Tribunal Electoral puede modificar, revocar o anular los actos y resoluciones en materia electoral que no se apeguen a derecho y constituyan violencia política de género. Si tú como mujer identificas que sufres discriminación y o violencia política por el hecho de ser mujer, puedes impugnar ante el Tribunal Electoral. ¿Cuáles son los sistemas de medios de impugnación? El recurso de apelación contra acuerdos del INE o bien el juicio de inconformidad contra resultados de elecciones federales o el recurso de reconsideración contra salas regionales por una por cada circunscripción, o bien el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, cualquier violación a los derechos políticos electorales. También está el juicio de revisión constitucional contra actos de autoridades locales y el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador contra la Sala Regional Especializada o la Comisión de Quejas y Denuncias del INE. Elige el que consideras que corresponde a tu caso. Por regla general, el más adecuado para impugnar la violencia política contra las mujeres es el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano. ¿Qué pasará si el Tribunal Electoral detecta que dentro del juicio o recursos que presentes efectivamente hay un caso de violencia política de género? En este caso, deberá informar a las autoridades competentes, solicitar que se dicten las órdenes de protección previstas en la ley y, si el caso lo amerita, la Sala Superior del Tribunal podrá atraer el caso ya sea de oficio o a petición de parte. Los trámites de los medios de impugnación, para este caso las autoridades responsables o el partido político que reciba un medio de impugnación en contra de sus propios actos o resoluciones, deberá respetar los plazos y procedimientos establecidos para dar aviso al órgano que corresponda, hacer también del conocimiento público el escrito para que los terceros interesados puedan comparecer y remitir a la sala del Tribunal Electoral la documentación que sea necesaria. ¿Quién puede presentar una denuncia, queja o querella
o bien una demanda por violencia política contra las mujeres, la pueden presentar las víctimas de violencia política de género, los familiares de la persona que participa en actividades políticas como víctimas directas o indirectas. También la puede presentar cualquier persona, partido político, el Instituto Nacional Electoral o la FEPADE, o bien las fiscalías estatales que de oficio pueden tener conocimiento de una noticia criminal. ¿Cuáles son los ejemplos de violencia política? Los delitos que en lo general se pueden presentar y tipificar como violencia política son homicidio, lesiones, violencia sexual, amenazas, hostigamiento, secuestro, desaparición, y la clasificación del delito varía dependiendo de la ley, si se trata de aplicar la ley federal o la ley local. ¿Cuáles son las autoridades competentes que tienen que ver en esta presentación de denuncias? La Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, con el teléfono 01800 008 5400. Las fiscalías estatales, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con el 01800 842 8462. Las infracciones electorales más comunes. El incumplimiento de cualquier obligación electoral contenida en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales o la Ley General de Partidos Políticos. También está el no respetar las reglas de registros de mujeres en distritos perdedores, no cumplir con la alternancia y o las reglas de financiamiento. Estas conductas pueden generar diferentes tipos de responsabilidades según se trate. ¿Cuáles son las autoridades competentes para presentarla? Los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral, los organismos públicos electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Se podrá dar a conocer los delitos cometidos por servidores públicos en el ejercicio de sus funciones y, si el caso lo amerita, se hará un análisis particular para poder definir cuáles son las acciones que emprenderán a fin de evitar que haya impunidad. Este fue un breve repaso de presentación del protocolo para atender la violencia política en contra de las mujeres. Para profundizar en los detalles y ampliar la información, están disponibles los sitios de internet del Instituto Nacional Electoral y de la Secretaría de Gobernación. En Yucatán, las mujeres nos informamos para ejercer mejor nuestros derechos.